contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, y tenemos un gusto enorme de poder comunicarnos hasta Colombia con David Pérez, sacerdote, una persona sumamente ligada a todos estos procesos que se vienen dando y que tienen que ver con la paz que se ha firmado entre el gobierno y las FARC y lo que significa el fin de la noche con la firma de este acuerdo de paz. David, bienvenido a Contextos. Te saludamos Diana Torres, Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámane. Nos da mucho gusto conversar contigo. Buenos días, Marcela, y buenos días a Juan y a Diana y a todo su auditorio. Bien, David, está de más hablar de la relevancia de este acuerdo de paz, pero ¿realmente es el fin de la noche? ¿Realmente la firma de un acuerdo significa el inicio de un nuevo momento, de un nuevo tiempo, de una democratización en un estado como el colombiano que ha sufrido tanto con estas guerras intestinas internas que han devastado no nada más su economía, sino la imagen que tienen de cara al mundo? Mira, yo creo que en el momento en el que estamos, está en ese proceso de que se termina la noche, de que lo que no sabemos exactamente es cómo va a salir el nuevo sol, es decir, cómo va a ser el nuevo día. Estamos en el proceso de verlo, de la gente que está metida en los procesos de construir ese nuevo día, y lo primero que hay que decir es que la construcción de ese nuevo día, de ese nuevo sol, va a ser de muy largo alcance. Es decir, el mismo acuerdo contempla ya mediciones a 10 años, ¿no? Sin embargo, se puede decir que más o menos el tiempo que duró el conflicto será el tiempo que se tarde en restaurar las condiciones que crearon el conflicto. Entonces estamos hablando que podríamos pensar que la construcción de ese nuevo día tardará 52 años, porque fueron los mismos que duró el conflicto. Entonces, estamos en ese proceso, queremos ir hacia allá. Lo que no nos garantiza nada es que realmente suceda. A mí me gustaría recuperar algunas cosas de lo que vimos el lunes con la firma del acuerdo, y me gustaría invitarlos a ustedes ahí en la mesa y al auditorio a que trajeran a sus mentes la experiencia del juego popular, el juego de niños, en el cual se utilizaba la expresión "le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es", y uno decía el nombre de un país. Lo que vimos el lunes, lo que está sucediendo ahorita acá, es una narrativa completamente contraria. Es decir, lo que estamos escuchando acá, lo que Colombia le está diciendo al mundo es: le declaro la paz a mi mayor enemigo. Y ese es como el gran paradigma de la construcción de paz. Que la paz se dialoga y se construye precisamente con el que piensa y actúa distinto que yo, con el que es diferente, con el que tengo una historia de conflicto, con el que tengo un pasado de adversidades. Es precisamente con ese otro con el que se construye la paz, ¿no? Hacer la paz con los amigos, hacer la paz con los que nos llevamos bien, hacer la paz con los que siempre estamos de acuerdo, pues no requiere mucho esfuerzo, ¿no? El esfuerzo se exige en la construcción de paz cuando hay que hacer el diálogo, cuando hay que hacer la paz precisamente con los enemigos, con los que tenemos una historia de conflictos. Y entonces aquí estamos viendo estos dos actores violentos, el gobierno de Colombia por un lado, las FARC, EP por el otro, que han tenido múltiples ocasiones de violencia y que ahora se declaran la paz unos a otros. Y es muy interesante cómo ellos se han dicho de frente y en cadena nacional, en transmisiones internacionales, estos dos actores se han dicho que sus diferencias quedan intactas, que sus convicciones, los dos grupos de actores violentos mantienen sus convicciones hasta el día de hoy. Y sin embargo, se proponen hacer la paz y dejar atrás un camino de 52 años de guerra. Es decir, se han comprometido ellos a cambiar las balas por los votos. Es decir, van a seguir siendo rivales, van a seguir siendo diferentes, van a seguir siendo opuestos, pero han decidido una nueva manera de relacionarse entre ellos. Han decidido otra forma de
dirimir sus diferencias, que es pasar de las armas de la guerra a la arena de los partidos políticos, a la arena de la democracia. Esa es como la magnitud de lo que estamos viendo acá, hacer el diálogo y la paz entre los enemigos. Claro. Ahora, un elemento muy importante que está aportando el acuerdo que se firmó, las 297 páginas que consta el acuerdo, es el apartado de víctimas. Y las víctimas tuvieron también un lugar muy importante el día lunes en la firma. Concretamente participó un coro de señoras que se llaman las alabadoras de Boyajá. Guardando todas las distancias, es algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como la música cardenche, un canto solo de voz y que narra un poco historias de la vida cotidiana, a capela. Estas mujeres, su sola presencia física, su corporalidad, hablaba mucho y nos decía mucho ese día, porque eran mujeres mayores de 50 años, esposas de víctimas, afrodescendientes, y su protagonista o la cantora principal estaba apoyada sobre una muleta porque tiene mutilada la pierna izquierda. Entonces, su sola presencia ya en el escenario y en ese día nos hablaba de los sectores marginados que más han sufrido a causa de esta guerra. Y para ellos, claro que representa terminar un capítulo de su gran noche de guerra. La participación de estas mujeres también tiene el contexto de que ellas son de la costa pacífica de Colombia, que es una región selvática que no está urbanizada y donde se han sufrido combates muy fuertes entre la guerrilla y entre el gobierno. Y concretamente en Bojayá, de donde eran ellas, sucedió uno de los episodios más terribles en esta guerra, porque las FARC allí hicieron detonar un explosivo en una capilla donde se resguardaban 300 personas que se estaban resguardando precisamente de la guerra que había en las calles, de un combate que se estaba dando en un municipio de unos 1,100 habitantes. 300 estaban en la capilla y ahí las FARC detonaron un dispositivo donde murieron 117 personas, entre ellos 47 niños. Entonces, el hecho que fueran seleccionadas ellas para representar a las víctimas con su canto significa en buena medida el compromiso con la verdad y con las víctimas que se va a tener durante el proceso de paz, y eso es fundamental en términos de reconciliación, conocer exactamente qué pasó, quiénes fueron, que los actores violentos, ambos, el Estado y la guerrilla, reconozcan los hechos y las violaciones a los derechos humanos. Ajá. Y es curioso que el canto de estas mujeres no fuera una recriminación ni al gobierno ni a las FARC, sino que su primera estrofa fuera decir: estamos felices porque las FARC dejan las armas. Ajá. Entonces, para ellas, claro, para todo este sector que ha sido marginado, que ha sido víctima de la guerra, para ellos significa, por supuesto, el fin de la noche de 52 años de guerra. David, déjame interrumpirte porque me parece importante todo esto que nos estás compartiendo. Esta declaración de paz entre los grupos antagónicos que reconocen pues el disenso que tienen en función de ideas y de convicciones y demás, tiene que tener metido ahí un proceso de perdón y un proceso de reconciliación, porque si no, no sería posible llegar a estos acuerdos de paz. Se ha construido este proceso de perdón y reconciliación en los últimos tiempos. ¿Qué ha tenido que suceder en Colombia para que hubiera tenido lugar esto que es previo a estos acuerdos de paz? Bueno, para que se diera este proceso, entre estos dos actores en concreto, pues sí, hay un proceso muy largo, es fruto de 6 años, 2 años de acercamientos informales, 4 de una mesa de negociación, donde definitivamente tuvo que haber un proceso de reconciliación
y de reconocimiento del otro, porque cuando lo que hicieron estos dos actores al sentarse a la mesa, lo primero que se hace es reconocer que el otro es un interlocutor válido. Es el primer paso que tuvo que haber entre estos primeros dos actores, que lo que el otro dice tiene un significado para mí, y reconocer el valor de la palabra del otro es, digamos, el primer paso que hay que dar para poder llegar a una mesa de negociación. Luego, en estos 4 años de negociaciones, un punto crucial fue la participación de las víctimas en la mesa de negociación, que no se había dado en muchos otros procesos en el mundo, donde dos actores violentos llegan a un acuerdo. No se había dado una participación tan clara, tan nutrida, tan decisiva de las víctimas. Claro, no estuvieron todas las víctimas ni todos los sectores de víctimas, pero sí hubo una participación muy clara. Entonces, un tercero en la mesa, un tercer grupo, el de las víctimas, que contó su historia de la misma etapa de violencia, pero que se le dio lugar a su palabra, también permitió que estos dos actores entre el gobierno y las FARC cambiaran su perspectiva y llegaran a un acuerdo más fructífero. Ahora, eso es a nivel de esos dos actores. A nivel social, bueno, pues ahorita estamos en una polarización considerable por el momento en el que estamos a la espera del plebiscito del próximo domingo, y ahí pues va a quedar un reto muy grande de reconstrucción y de reconciliación dentro de la sociedad. Esa tarea está por venir. Ajá. Ahora, hay un flanco de la sociedad muy importante donde es evidente que todos están a favor de la paz. Sin embargo, hay quienes dicen, sí, estamos a favor de la paz, a favor de un acuerdo, pero no estamos totalmente convencidos de que este sea el camino, porque este camino está debilitando nuestras instituciones y el Estado de Derecho, y permite que crímenes de lesa humanidad queden sin condena adecuada y que los responsables entren a la política con riesgos para el futuro de nuestra democracia. Esta es la postura antagónica de quienes ven con mucha esperanza el fin de la noche. Sí, eso es verdad, eso existe. Para decirlo en números, la última encuesta de Ipsos, que está trabajando con algunos medios locales como RCN y la revista Semana, justo ayer publicaba su última encuesta, 66% a favor de este proceso y 34% en contra. Y hay que decirlo así en los términos en que los planteas. El 34% que está en contra no es que esté en contra de la paz, porque eso sería una mentira. Están en contra de esta forma de proceso, ¿no? Exacto. Ahora, de eso, ese 34% que dice no al proceso, hay que distinguir varios grupos. Está el grupo que por postura política dice no, ¿verdad? Partidos muy concretos, concretamente en la fracción política del expresidente Uribe, que está diciendo no desde una postura política. Lo que sí no es verdad es que los crímenes de lesa humanidad vayan a quedar impunes. El acuerdo los contempla perfectamente y suscribe completamente lo que está estipulado en el Estatuto de Roma acerca de los crímenes de lesa humanidad. Eso no va a pasar acá. Va a haber otros mecanismos de justicia restaurativa para otro tipo de crímenes, eso sí, pero en el caso concreto de los crímenes de lesa humanidad, eso no va a suceder. Ahora, pero hay otros grupos que están también por el no y que hay que entenderlos. Por ejemplo, las voces que me ha tocado escuchar, pues de viva voz de líderes comunitarios, están muy preocupados porque ya sin la presencia de las FARC va a ser posible explotar recursos naturales, como por ejemplo el petróleo, en muchas zonas en las que no se había podido llegar precisamente a causa de los conflictos y de los enfrentamientos. Entonces, hay mucha gente que está preocupada también por eso, porque, digamos, se va a iniciar un proceso de desarrollo neoliberal, como lo hemos conocido en muchos otros lugares, y que va a llevar a tener un impacto con la naturaleza, a romper ciclos, a romper dinámicas de comunidades, y hay líderes comunitarios pues que están preocupados por eso. También hay otros que están preocupados porque
las FARC no es el único movimiento armado dentro del territorio nacional. Hay actores paramilitares, queda la guerrilla del ELN, queda el tráfico ilegal de esmeraldas, o con los grupos llamados esmeralderos, que son otros actores armados, está el narcotráfico, que son otros actores armados. Entonces hay preguntas, dentro de ese hay también preguntas de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con todos los demás actores? Claro. David, déjame interrumpirte porque tengo que ir a una pausa comercial, pero vamos a continuar esta conversación contigo. Si me lo permites, vamos y regresamos pronto. Estamos conversando con David Pérez sobre este acuerdo ya firmado entre el gobierno colombiano y las FARC. Son las 9:27. Continuamos esta conversación con David Pérez. Estamos en contacto vía telefónica hasta Colombia y estamos escuchando su reflexión y su análisis sobre esta firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Y seguimos escuchándote, David, en relación a lo que significa el momento también importante en relación a la polarización, ya que esto pues no se termina ahí, porque finalmente hay otros grupos armados que han venido desestabilizando la paz social de Colombia y que han venido repercutiendo en lo que significa el avance y el progreso de ese país, que por cierto tendríamos que emularlo con el nuestro en función de su riqueza natural y en su riqueza de recursos y en su riqueza cultural y en la diversidad que existe en Colombia, que es un país maravilloso, ¿no? Entonces, David, te pregunto, hace un momento hablábamos de estadísticas de cuánto le costó en 2015 al país la violencia. Si hicieran un ejercicio en Colombia de cuánto les ha costado estos 50 años de guerra, de inestabilidad, digo, es que probablemente la suma fuera archirrecontra multimillonaria. Sí. Sí hay un estudio, como tú dices, una cifra bastante compleja, y sobre todo porque acá hablamos, no se ha vivido el proceso de quitarle ceros a la moneda, entonces se habla siempre miles, millones, entonces es una cifra compleja. Lo que te puedo decir es que en el estudio lo que nos da es que es más barata la paz que la guerra. Siempre. Es decir, mientras en la Unión Europea, un fragmento de la Unión Europea está discutiendo si hace un ejército de la Unión Europea, si es creado, mientras en el Oriente se siguen haciendo pruebas de bombas nucleares, mientras potencias mundiales siguen gastando muchísimo dinero en bombardear Siria, acá en Colombia la narrativa quiere ser contraria, es decir, quiere construir, invertir a partir de la paz, porque es definitivamente muchísimo más costosa sostener una guerra, y al final del día pues solamente se alimenta la industria de la guerra, quienes fabrican las armas, a las multinacionales que venden armamento a ambos lados, no venden nada más para un lado, sino que venden ambos actores armados. Uh-huh. Y aparte de ese gasto, pues el gasto social, ¿verdad? Lo que implica 52 años de conflicto armado en una comunidad rural, en términos de la fractura de sus relaciones, la fractura de su desarrollo, el poco acceso a servicios básicos como educación, como salud, ¿verdad? Porque se ve imposibilitado precisamente a raíz de la geografía del conflicto, de los problemas que hay para llegar a algunas zonas, y que lo vemos que eso está pasando poco a poco en México. Es decir, cada vez hay más comunidades que quedan aisladas. El control de carreteras tiene un efecto inmediato en el turismo, por ejemplo, ¿verdad? Nadie quiere tomar ciertas carreteras donde ya sabe lo que puede suceder. Esos son de los primeros impactos, pero que a largo plazo va generando también un gasto económico muy, muy, muy fuerte, y el gasto social de no saber qué es lo que está pasando realmente. Acá apenas se va a crear una comisión de la verdad que nos esclarezca lo que pasó durante estos 52 años. El grito que cada vez es más fuerte en México, ¿de dónde están? Pues el grito acá sigue intacto y sigue igual de fuerte, y apenas vamos a empezar a conocer dónde
sucedieron ciertas desapariciones forzadas, dónde están, cómo sucedió, ¿no? Ojalá que en México no tengamos que pasar 52 años para saber qué pasó con nuestros más de 26,000 desaparecidos, la cifra oficial hasta el día de hoy. Justo eso, hacia allá va encaminada mi siguiente pregunta. ¿Qué lecciones de lo que está viviendo Colombia tendríamos nosotros que darle el seguimiento puntual y aprender de ellas y por supuesto tropicalizarlas, porque el caso Colombia es distinto al caso México, pero finalmente hay ciertas semejanzas? ¿Qué se podría hacer en ese sentido, David? Mira, la primera lección es el cambio de discurso que tuvo el presidente Santos hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Es decir, convencer a las Fuerzas Armadas de que su principal vocación es defender al ciudadano y no agredirlo a justificación de la guerra, ¿no? Entonces, resignificar el ejército ha implicado una de las tareas fundamentales y más arduas por parte del gobierno hacia adentro de su misma administración, resignificar el uso de las Fuerzas Armadas. Es decir, el presidente Santos ha llamado constantemente esta guerra como una guerra fratricida, donde colombianos matan colombianos, es decir, donde los hermanos se están matando, y donde el uso de las Fuerzas Armadas, que dejó de ser para la defensa, se justificó la violencia hacia la ciudadanía precisamente en la defensa de la misma, en una evidente contradicción. Entonces yo creo que la primera lección para México puede ser esa. Tenemos que preguntarnos si la decisión de sacar al ejército de los cuarteles militares, hacer combate en las calles, hacer patrulleros, hacer cosas que le corresponderían a otras instituciones, fue la más adecuada y qué resultados efectivamente nos están dando. ¿Y cuántos años más nos vamos a tardar en reaccionar en sentido contrario? ¿Verdad? Las Fuerzas Armadas deben de tener su justo valor, tienen un lugar muy importante en la sociedad, son parte del escenario político, del escenario del país, no son nuestros enemigos, pero tienen que ser colocadas en el lugar donde deben de estar, con la misión específica que deben de llevar a cabo y no con actividades que vayan en detrimento de la vida de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras lecciones. Luego, pues que no hay enemigo tan malo con el cual no se pueda dialogar, ¿verdad? Las armas, el camino de las armas y de la guerra en 52 años no aniquiló a las FARC. Es decir, el camino de las bombas y las balas no dio un resultado esperado. Lo que nos está poniendo en un escenario que nos puede dar grandes resultados ha sido el diálogo, ha sido la mesa de negociación, ha sido el acuerdo por escrito. Ese sí nos dio la herramienta necesaria para ponerle fin al conflicto. Esa sería como otra gran lección para México, de optar por otros caminos, sea el actor que sea. Es necesario dialogar y siempre el diálogo nos va a dar resultados concretos y específicos, como lo vemos acá en el acuerdo de Colombia. Luego, yo creo que otra lección es la importancia de que los actores que no coinciden, de los diferentes y los opuestos, tengan la capacidad, desarrollen la capacidad de dialogar, ¿verdad? Acá están dando una lección muy grande, ¿sí? Dos actores completamente opuestos que decidieron dejar el camino de la descalificación para convertirse mutuamente en interlocutores válidos y argumentar y llegar a acuerdos. Yo creo que esa también es una gran lección que nos está dando este proceso. Luego, en Colombia y en todo el mundo, pues la polarización está creciendo, la fragmentación es cada vez más evidente, ¿verdad? Y yo creo que una de las lecciones que tenemos que ir aprendiendo también del proceso que vivimos aquí es cómo acompañar la fragmentación, es decir, cómo vivir en la fragmentación sin la necesidad de llegar a la violencia
verbal, a la violencia física, a la violencia armada. Cómo convivir en la fragmentación. Yo creo que acá están dando bastantes lecciones en eso y tenemos que aprender, como tú dices, salvando las distancias, salvando las diferencias y tomar lo que podamos aplicar para nuestras geografías muy concretas, las que ocupamos todos los días, para las relaciones que alimentamos todos los días. Yo creo que tenemos mucho que aprender como individuos y también como comunidades. Uh-huh. Muy bien. David, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por comentarnos de este tema que sin duda alguna pues es icónico para la sociedad colombiana, pero también creo que es un ejemplo para el resto del mundo. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Hasta luego, David. Un abrazo. David Pérez, en Colombia, hablando sobre el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno.